Estas valiosísimas piezas de lladrón son de porcelana y requieren una técnica muy sofisticada en su producción. Son muy difíciles de hacer. Por eso nos ha parecido que eran la mejor referencia posible para hablarles de una partida preciosa, pero también tremendamente complicada. Hasta el punto de que me voy a limitar a explicarles las variantes más fundamentales, porque si no nos volveríamos todos locos. Ahora les invito a viajar mentalmente a Leipzig, que entonces estaba en la República Democrática Alemana. Estamos en 1960, se desarrolla en esa ciudad la Olimpiada de Ajedrez y nos encontramos en los prolegómenos del encuentro cumbre, Estados Unidos-Rusia. Las relaciones de los dos países eran nefastas en aquella época, ya saben, la Guerra Fría, y los primeros tableros de los dos equipos están defendidos nada menos que por dos de los mayores artistas que ha dado la historia del ajedrez en más de 16 siglos. Me refiero a Bobby Fischer y a Mikhail Tal. Fischer tiene en ese momento solo 17 años y está muy enrabietado porque un año antes, Tal, en el torneo de candidatos que se jugó en Yugoslavia, le había ganado por 4-0. Él mismo comentó: no comprendo cómo Tal me puede ganar por 4-0. De modo que tenemos a un Fischer muy joven, muy quemado, con ganas de morder y con las piezas blancas. E4, E6, D4, D5, defensa francesa. Caballo C3 y alfil B4. Con esta jugada Tal le dice a Fischer, simbólicamente: no me dan miedo tus ansias de ganar, yo también quiero complicaciones. Esta es la variante Binauer, cuya principal idea suele ser cambiar el caballo en C3, doblando los peones blancos y dejando así una estructura un poco débil de peones blancos. Siguió E5, C5, A3, atacando el alfil. Pero ahora Tal confirma que tiene muchas ganas de entrar él también en las complicaciones, porque en lugar de tomar en C3, juega alfil A5 y permite que Fischer le conteste con B4. La idea consiste en que si las negras juegan C por B4, al módico precio de un peón, las blancas mantienen su sólida estructura de peones en el centro, simplemente mueven el caballo y también logran un buen juego de piezas. Por lo tanto, Tal lo que hace es tomar en D4. ¿Y ahora qué creen que hizo Fischer? Movió el caballo, se comió el alfil, nada de eso. Añade más leña al fuego y lleva a la dama a G4, atacando el peón de G7. Dado que jugar G6 ahora debilitaría muchísimo las casillas negras del flanco de rey, es decir, F6 y H6, Tal opta por entregar tanto el peón de G7 como el de H7 a cambio de abrir esas dos columnas para poder atacar después al blanco. Es decir, deja sin hacer caso todo el flanco de dama y juega caballo E7. Entonces Fischer toma en A5, Tal toma en C3, el estadounidense captura en G7, por supuesto siguió torre G8, dama por H7, y las negras continúan con un plan sano que consiste en desarrollar el caballo a C6 y ir atacando al peón de E5, que juega un papel fundamental, porque si ese peón no estuviera ahí, entonces toda la cadena de peones negros quedaría liberada. Fischer lo defiende con caballo F3, dama C7, se insiste sobre el peón, y ahora alfil B5. Otra posibilidad era alfil F4, pero Fischer prefiere ser muy activo y clavar el caballo sobre el rey negro. Y ahora Tal hace una jugada muy sencilla, pero que plantea serios problemas. Juega alfil D7, desclava el caballo y ahora están atacados tanto el peón de E5 como el peón de G2. Y aquí Fischer empieza una larguísima reflexión, más de media hora. No es fácil decidirse porque además hay una tercera vía. También se podría jugar alfil F4 defendiendo el peón de E5. ¿Qué hacer? Al final opta por entregar el peón de E5 porque hay algunos trucos ocultos. Juega enroque y defiende el peón de G2. Tal se da cuenta de cuál es el truco. Si caballo por E5, Fischer continuaría sencillamente con alfil por D7 y entonces no se puede tomar con la dama porque el caballo de E5 quedaría indefenso. Habría que tomar con el rey
y ese rey en el centro quedaría francamente muy expuesto. Por lo tanto, decide enrocarse en largo, con lo cual la amenaza sobre E5 sigue vigente. Fischer podría haber defendido ese peón una vez más con alfil F4 o podría haber tomado en C6, pero como él lo que quiere es armar el mayor lío posible, opta por alfil G5 clavando el otro caballo que está en E7 sobre la torre de D8. Aunque había varias continuaciones posibles, Tal por fin se come el famoso peón de E5. Fischer toma en E5, por cierto, sobre esta posición Fischer escribió después: durante la partida tenía la sensación de que el objetivo de Tal era crear las mayores complicaciones posibles, es decir, los dos se juntaron en ese objetivo. De modo que caballo por E5 y ahora alfil por B5 atacando la torre. Como pueden ver, la posición es un tanto anárquica en el sentido de que hay constantemente piezas amenazadas que no se defienden, sino que se atacan otras. De hecho, ahora Tal tiene amenazada la torre de F1, amenazado el alfil de G5. ¿Qué hacer? Complicar todavía más con caballo por F7. Deja la torre de F1 amenazada, pero también amenaza la de D8 y defiende el alfil de G5. Tal toma en F1, Fischer toma en D8, el soviético captura el alfil en G5 y Fischer saca el caballo de la octava fila tomando el peón de E6 y atacando al mismo tiempo la dama y la torre. Por supuesto, Tal no desaprovecha la oportunidad de tomar en G2 con jaque, pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado dónde se pone el rey, porque la jugada natural, rey por F1, es muy peligrosa. Seguiría torre por H2 y si caballo por C7, torre por H7, y a pesar de que han desaparecido las damas, las blancas quedan perdidas, porque las negras amenazan al mismo tiempo el caballo de C7 con el rey y el jaque en H1 con la torre, que capturaría la otra torre de A1 que ha quedado indefensa. Es decir, las negras ganarían claramente en esa posición, o bien, después de, repito, rey por F1, torre por H2, la dama mueve en lugar de capturar con el caballo en C7, entonces seguiría torre H1 jaque, rey G2, dama H2 jaque, y en muchas variantes las negras pueden ganar. Por lo tanto, Fischer tiene que jugar rey H1, eso es lo que ocurrió en la partida. Tal movió la dama a E5, torre por F1, liquidación general, dama por E6, rey por G2, no hay más remedio, y ahora dama G4 jaque, y se acordaron las tablas porque el jaque perpetuo, la repetición de jugadas, es inevitable. Rey H1, dama F3 jaque, rey G1, dama G4 jaque, rey H1, etc. Estoy convencido que esta partida es un ejemplo perfecto para demostrar que en ajedrez el empate no es sinónimo de pacifismo.